Los nuevos recortes que mañana va a anunciar hoy suponen que entre este año y el que viene se reduzcan 60.000 millones de euros del presupuesto público. Ellos saben perfectamente cuál es el efecto de esa política, perfectamente, pero miren, donde se han aplicado políticas de ajuste estructural, el paro y la pobreza han crecido exponencialmente. Esa es la agenda neoliberal. El capital, que es quien manda, impone a la política institucional unos márgenes muy estrechos, muy estrechos. La política ha decidido aceptarlos. Este es el problema. Va a pasar en el Estado español. El PP, la derecha económica mañana, va a imponer mediante legislación básica la destrucción coordinada del empleo público y privado, recortes a los empleados públicos, presupuestos mucho más reducidos en gasto social, privatizaciones. Va a continuar con la agenda que impuso Zapatero. Va a imponer costos, políticas exclusivas de derechas y un ámbito de educación único, el del Estado. Tenemos que estar muy atentos a la ley de presupuestos del Estado y a la ley de acompañamiento. Algunos gobernantes aquí, en nuestro país, le están diciendo a Rajoy que lo haga. La política de la derecha económica que ahora representa el PP es la política de todos los partidos. ¿Sí? ¿No? Pues si es que no, ¡que se note! Si no se está de acuerdo, si se tiene político, si tienen programas distintos que lo digan, necesitamos referencias políticas distintas a las que la derecha económica que está aliada con la derecha política va a poner en marcha, porque lo que viene es duro y nosotros no lo vamos a aceptar. Credibilidad en la política. Necesitamos, exigimos acción política distinta, acción y no retórica electoral. Esta huelga general reclama que la política se reivindique, que aprenda a decir no, que ponga los intereses sociales en vanguardia, que atienda el clamor de la calle, que sepa dirigirse con esto, que no le moleste la movilización social, que sepa dialécticamente estar en una realidad con lo que está en la calle. Hacer eso supondría seguir el camino islámico y no el camino de Dios. Son los miserables que solo piensan en la política empresarial, solo en eso. Mirad si tenemos derecho a protestar. Les estorbe la expresión popular. Vamos todos. Mientras al poder político le moleste la expresión popular en la calle, vamos todos. Esta movilización busca esta sintonía con la política, no para subordinarnos a la política, para interpelar desde fuera, sin ningún nivel de subordinación y defender nuestros intereses y nuestras expectativas. Si todavía alguien hay en la política que los haga, como rebaño, que les llevan, que sepan que nosotros sí sabemos lo que viene. Lo que viene es muy bien, es muy bien. No lo hemos conocido. Nuestra generación no ha conocido un retroceso social como el que se está preparando. Y en la movilización, confiemos en la organización. Es imprescindible y lo tenemos que hacer. Este es el camino, este es nuestro camino. Solo